Muchas gracias a todos por su presencia y como ha dicho antes mi colega y amigo Walid Saleh, a mí me va a tocar hablar del laicismo, una ideología, un pensamiento que si le preguntásemos a cualquiera de estos señores barbados que han aparecido anteriormente en la proyección de Walid, diría literalmente que eso no existe en la cultura árabe, la cultura islámica, y es más que nunca puede suceder tal cosa dentro del Islam. Bueno, lo que me propongo comentar y exponer es que naturalmente se trata de una ideología, de una práctica que ha existido en la sociedad árabe contemporánea y que ha tenido una presencia histórica muy importante, y que me parece que, aunque efectivamente no corren tiempos buenos para hablar de laicos o de laicistas o de ateos, creo que todavía resta ahí un pozo histórico y que nos fuerza también a ser algo optimistas cara al futuro. Alguna idea previa que por otro lado es muy obvia, es decir, que el mundo árabe o el mundo árabe-islámico no se reduce al Islam como religión y mucho menos al Corán, que es una forma de entender el mundo árabe de la que se abusa extraordinariamente, como si cualquier aspecto de la cultura, de la política, incluso de la propia religión, estuviera todo concentrado en un único texto, que es el Corán, y que no haría falta más que leerlo para acceder al conocimiento de ese mundo. Por supuesto, es una idea equivocada, pero a la que hay que combatir con fuerza porque está muy extendida. Por lo tanto, lo que es una obviedad también, lo que hay que reclamar es la historicidad de cualquier hecho cultural, político, religioso también, acontecido en el mundo árabe y su complejidad, y que esta historicidad, es decir, el hecho de entender cualquier fenómeno dentro de su contexto histórico, en un sentido muy amplio, es quizá la única forma de evitar caer en los esencialismos que tanto por parte de los propios islamistas como por parte también de un cierto sector de las sociedades contemporáneas, de las sociedades occidentales, están recurriendo a ello y cayendo en ese esencialismo, queriéndolo o no. Por lo tanto, yo creo que para empezar a entender esta cuestión es totalmente necesario comenzar refiriéndonos a los procesos de modernización que tuvieron lugar en el mundo árabe desde el siglo XIX. Como digo, ahí todo lo que sucede desde entonces hasta hoy, incluyendo estos fenómenos a los que se ha hecho referencia antes, el islamismo más retrógrado, tiene que ver con este momento histórico, es decir, con un mundo árabe moderno y no con el mundo medieval. El islamismo, como el laicismo, como cualquier otro ismo, no son fenómenos medievales ni antiguos, son fenómenos claramente contemporáneos y así hay que entenderlos. También se ha hecho referencia a la existencia del Imperio Otomano. Efectivamente, el mundo árabe, cuando arranca ese proceso de modernización, que ahora trataremos de señalar sus puntos fundamentales, está inserto en una superestructura política que es el Imperio Otomano, regido por la religión, por el califa, pero que ya vivía en el siglo XIX en una profunda crisis y que se desmantelará del todo, como es bien conocido, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando el califato desaparece y surgen, en el caso del mundo árabe, las ideologías de corte nacionalista que van a terminar desembocando en los Estados-nación tal y como ahora los entendemos. Al mismo tiempo que se está produciendo este proceso interno de desmembración y de surgimiento de unos países, llamémosle así por el momento, modernos, está aconteciendo otro fenómeno que va a ser decisivo, y es el hecho colonial. El hecho colonial que tiene un antecedente muy claro con la llegada de Napoleón a Egipto, que si temporal, en cuanto a tiempos fue breve, pero sí es verdad que dejaron una huella cultural incluso muy determinante en
en el propio país y que desde luego fueron la avanzadilla de lo que posteriormente, según procesos muy distintos, conquista militar abierta, el sistema de mandatos tras el final de la Primera Guerra Mundial, desembocaría en el total dominio del mundo árabe por parte de los poderes coloniales europeos, fundamentalmente británicos, franceses y españoles en lo que respecta a Marruecos. Pero, como digo, en Egipto, especialmente en Egipto, que va a ser el faro, ¿no?, del mundo árabe por muchas razones, incluso en la actualidad, se estaba produciendo ya lo que se conoce como una independencia de facto. Era todavía formalmente una provincia otomana, pero ya gozaba de una independencia de facto. Y eso se va a traducir en unos ejemplos concretos, en unos puntos específicos que van a determinar ese primer proceso de modernización. Lo señalo simplemente sin detallar. Comienzan a aparecer los viajes a Europa, por ejemplo, y las traducciones de obras históricas, obras geográficas, posteriormente obras literarias europeas. Con lo cual, esto señala simplemente otra obviedad, y era que el mundo árabe, al tiempo que estaba recibiendo a todos los viajeros, a la gran tradición viajera inglesa, francesa, española también, eran ellos mismos, lo que ahora veremos que eran las élites, productores de conocimiento sobre el propio mundo occidental. No eran meros sujetos pasivos que recibían esa visión, muchas veces muy esencializadora, por supuesto, sino que ellos mismos demostraban una ansia de conocimiento de ese mundo occidental. Decir eso era decir Francia en este primer momento, que se planteaba como un modelo de desarrollo. Un hecho fundamental es la llegada de la imprenta, la aparición de la imprenta, que naturalmente supuso un cambio semejante al que pudo suponer en Europa un suceso parecido acontecido muchos siglos antes, ¿no? En ese momento, cuando aparece la imprenta en Egipto, en el año 1820, empieza a suceder algo fundamental, y es la aparición de los periódicos. La aparición de los periódicos implicó la aparición del debate, y allí, en esos primeros periódicos que empiezan a aparecer verdaderamente de una forma sorprendente en cuanto a número y a veces en cuanto a duración de la prensa, van a ser determinantes para todo el debate sobre las cuestiones del momento, incluido, por supuesto, la cuestión de Occidente, la cuestión del colonialismo y la cuestión de la mujer. La prensa va a ser un elemento fundamental para todo ese debate. Paralelamente aparece un nuevo tipo de intelectual que nada tiene que ver con el viejo intelectual musulmán de antes. Y también fundamental, la educación. Desde el poder en Egipto se propicia la aparición de una escuela pública, de una escuela con un currículum moderno que incluye, por ejemplo, las lenguas, que incluye la historia, que incluye la geografía, las matemáticas, por supuesto, y que va a determinar también la aparición de las primeras escuelas para niñas. Estas escuelas públicas van a ser también fundamentales para la aparición de una nueva generación que va a empezar a escribir de otras cosas en una lengua árabe que también se estaba modernizando por aquel momento. Y llegando ya a algo más concreto, se produce con todo esto en marcha un cambio de envergadura que no es nada más y nada menos que el paso de un orden medieval, y que es lo que se conoce como la Umma, que es una comunidad de creyentes, una comunidad supranacional de fieles, a un orden moderno que recibe un nuevo nombre, que es el Watan, que es la patria o que es la nación. Si la Umma, es decir, el viejo orden medieval que todavía estaba presente con el Imperio Otomano, se definía como una comunidad de musulmanes, porque es cierto que los no musulmanes tenían mermados sus derechos jurídicos, el Watan, frente a eso, se compone de
definiciones como la de árabe. Las identidades cambian, los hombres, las mujeres empiezan a definirse como esto, como árabes, antes de como musulmanes, lo cual es contradictorio, por supuesto, o en un sentido más territorial comienzan a definirse, comienzan a aparecer identidades como marroquíes, o sirios, o libaneses, o argelinos, o iraquíes, que también podían ser añadidos, se podía añadir a esa definición la de ser musulmán, o ser cristiano, o ser judío, o incluso ser ateo. Término que existe en árabe, por supuesto. Las ideologías surgidas de la modernidad. En todo este cambio verdaderamente copernicano que empieza a suceder en el mundo árabe, empiezan a aparecer, yo lo he reducido a estas 4 ideologías que empiezan a interrelacionarse, a aparecer conjuntamente. Una sería el nacionalismo, que podría ser un nacionalismo territorial, esto es muy evidente en el caso egipcio, o un nacionalismo supranacional, lo que después desembocaría en el panarabismo. Es claramente el nacionalismo una ideología de raíz europea, pero perfectamente apropiada al momento histórico árabe. Comienzan a aparecer escritos, comienzan a aparecer partidos políticos, ensayos que empiezan a defender la necesidad de abandonar el califato, el viejo orden, y empezar a definirse como naciones. Hay una segunda ideología que también cobró una preponderancia en este momento importante, que fue el reformismo islámico, que fue un intento, desde el punto de vista quizá fracasado, de adecuar al Islam al nuevo tiempo. Es una especie de Islam ayornado, de un Islam moderno, que no renunciaba a los valores de la modernidad, pero que arguía que no era necesario abandonar el Islam, pasar a defender, en fin, el nacionalismo, los valores liberales fundamentados en el pensamiento francés, por ejemplo, sino que el Islam tenía perfecta posibilidad de modernizarse. Y finalmente, el laicismo, que comienza también en este momento, muy influido por el cientifismo, ahora me referiré en algún momento, en algún ejemplo más preciso, y las ideologías de izquierda, que fue y es un concepto y una práctica muy diversa. Igual que el laicismo sería difícil de reducirlo, ¿no?, a una mera idea, en el mundo árabe sucede lo mismo, y sobre esto a continuación me centraré. Y finalmente el islamismo, que es verdad, es todo esto que ha contado Walid Saleh, con los hermanos musulmanes y con los antecedentes previos. Pero lo que a mí me interesa destacar es que cuando hablamos del Islam, hay que verlo como dentro de un sistema y no como una mera oposición o contraposición, que es el proceso que normalmente se utiliza, siempre contraponiendo Islam extremista versus Islam moderado, o Islam versus laicismo. Yo creo que la cuestión fue en este momento algo más compleja, y todos esos 4 elementos, algunos de raíz claramente religiosa, pero otros no, estaban interrelacionándose y determinando hasta cierto punto su viabilidad futura. Y desde luego lo que hay que decir es que el pensamiento liberal, que es una forma también muy, en fin, muy poco precisa, ¿no?, de referirme a ello, pero el pensamiento de corte no religioso, que podríamos entender por el pensamiento nacionalista o claramente laicista, fue durante todo el periodo colonial y incluso en las posindependencias, hasta aproximadamente la década de los 70, el pensamiento dominante. Efectivamente, ahí estaban los hermanos musulmanes, ahí estaban otros movimientos más radicales, pero en el conjunto del sistema ideológico del mundo árabe no eran los más determinantes. La mayor parte de la cultura, de la política, estaba situada claramente en el otro punto de la historia. Es cierto que el laicismo
siempre ha sido observado con suspicacias por los religiosos, por cierto, no solamente los musulmanes, también los cristianos, que en el mundo árabe tienen una importancia numérica importante, desde luego por los gobiernos, nada democráticos, y esta es otra cuestión que hay que también, la idea de la democratización o de la democracia, hay que también meterla en este juego para entender todas esas relaciones entre unas ideologías y otras, y por las recurrentes y mutuas alianzas muy interesadas que se producían y que se siguen produciendo entre poder político y religión. Pero sin duda, y aunque todo esto es cierto, el laicismo, de esta forma muy general, muy generalista, fue y es todavía la adscripción ideológica de las élites intelectuales más dinámicas. No se pueden entender en general los movimientos sociales, incluidas las primaveras árabes, la política, en un sentido general, la creación cultural árabe, sea la literatura, sea la pintura, sea la cinematografía, o el feminismo árabe más reivindicativo, sin esta pervivencia, sin esta existencia del laicismo. Voy a hacer esta referencia al darwinismo porque, al igual que sucedió en otras tradiciones culturales, la idea de la ciencia, de la necesidad de generar un pensamiento científico, fue determinante para el surgimiento de la modernidad árabe y que naturalmente podríamos englobar dentro de lo que estoy desarrollando, es decir, de la idea del laicismo. En 1880, en una institución educativa de primer rango, que fue el Syrian Protestant College, después convertida en la prestigiosísima Universidad Americana de Beirut, que fue una institución fundada por protestantes, por misioneros protestantes norteamericanos, pero que naturalmente tenía alumnado árabe y profesorado árabe desde el primer momento. Allí, en 1880, todavía vivo Darwin, si no me equivoco, hubo un debate muy interesante porque se empezó a hablar de Darwin, se tomó partido a favor de la doctrina evolucionista y aquello generó un escándalo entre profesores de tendencia más liberal y otros de tendencia más conservadora, cristianos quiero recordar, y enfrentamientos entre detractores y defensores. Y esta idea fue defendida, no solamente en una conferencia, sino que fue defendida por escrito en un periódico fundamental en aquella época, Nuqtataf, que fue el que se encargó de dar a conocer el pensamiento darwinista. En fin, señalo ahí algunos nombres propios que dirán poco, que comenzaron en el Líbano y después se trasladaron a Egipto. Y en 1918, una figura también importante como Ismael Madjar ya tradujo al árabe el origen de las especies, y en 1928 él mismo continuó, hizo una segunda edición aumentada. Y hay, por supuesto, una nómina importante, de la que yo ahora señalo solamente dos, de pensadores que tomaron partido a favor de lo que podríamos llamar el cientificismo y la necesidad de que la cultura árabe entrase en contacto con las ciencias como un elemento, como digo, fundamental para el desarrollo. Pero sin duda fue el feminismo, y quizá que me dedique un poquito más de tiempo, una de las ideologías y de las prácticas más importantes en este momento, y que se entendió como otro de los puntos centrales de la modernización de las sociedades árabes. He puesto ahí dos fotografías. Una, la tenemos a la izquierda, es la portada de un periódico dedicado exclusivamente a las mujeres. Sería un periódico feminista o femenino, ¿no?, donde aparecían artículos de opinión sobre las mujeres. Existía lo que ya se conocía en árabe como la cuestión femenina, o sea, quiero decir, era una cuestión de la época. En árabe, por supuesto, quiero decir, se estaba desarrollando en árabe, aunque también se podía estar desarrollando en otros idiomas. Este periódico lo fundó esa mujer que tenemos a la derecha, la Viva Hashim, que fue una
mujer muy dinámica, fue también traductora, fue escritora de literatura de creación. Y este periódico, como digo, se fundó en 1906, pero ya antes, en 1892, había aparecido en Egipto el primer periódico dedicado también exclusivamente a las mujeres, a cuestiones que afectaban a las mujeres de una forma general. Es importante también destacar que las cuestiones sobre las mujeres se debatían también en la prensa generalista, en la amplísima prensa generalista que ya existía, y también en los periódicos adscritos a los partidos políticos, que también tenían una importancia relevante. Pero desde luego la que se conoce, ¿no?, y tiene la importancia de ser la fundadora del feminismo árabe fue esta mujer egipcia, Huda Sha'arawi. Ahí tenéis las fechas de nacimiento y muerte, que además fue la que dotó de una organización, no solamente de una defensa teórica de la necesidad de las mujeres de evolucionar, de formarse, de defender sus derechos, sino que comenzó un movimiento asociativo que, como digo ahí, lograría ocupar los locales de la Universidad Egipcia, cuando todavía estaba prohibida la llegada de las mujeres a la universidad, para charlas y debates. Era una mujer que pertenecía a la aristocracia egipcia y por eso tenía, bueno, cierta mano con los poderes. En 1914 funda la Asociación Intelectual de Mujeres. Y los temas de los que se debatían en estas charlas y en la prensa y demás eran, bueno, por otro lado, los que estaban debatiendo paralelamente, pues, lo que estaban debatiendo en España, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? No solamente era la cuestión del velo, y la he separado un poquito para no centrarnos exclusivamente en la cuestión del velo, que sí es verdad que fue muy debatida y se tomó un partido claramente por su eliminación, pero los intereses eran muchísimo más generales, como por ejemplo la elevación de edad mínima para el matrimonio, los cambios en la legislación del repudio, la prohibición de la prostitución, el derecho a la educación, protección a las mujeres trabajadoras. Se estaba defendiendo, por ejemplo, la existencia de guarderías en las empresas para las mujeres, para que tuvieran allí a sus hijos. Y esta mujer estaba casada con un político muy relevante del momento, el líder del gran partido de la pre-independencia del país, el Wafd. Y gracias a esta cercanía personal y a un interés mutuo, tanto por el partido como por su parte, logró que su movimiento asociativo se engarzase, se incluyese en el partido como una especie de sección femenina del mismo. Sin embargo, este intento duró poquísimo porque las mujeres se dieron cuenta de una cosa, no se han dado cuenta por otro lado en muchos otros países, y es que estaban allí de florero. Y cuando estas mujeres, incluso ella, que estaba casada con el líder del partido, se enteró de que el documento que iban a presentar a los británicos para tratar de conseguir la independencia ni siquiera se les mostró a ellas, no se les consultó, automáticamente Huda Sha'arawi dice: hasta aquí hemos llegado, y eliminó toda colaboración orgánica por el partido. Es evidente que ahí se dieron cuenta ellas que no solamente no iban a contar con la ayuda de los partidos políticos, sino que tendrían que luchar muchas veces contra ellos mismos para poder conseguir sus objetivos. Sin embargo, también antes de la independencia, unos pocos años antes, ya nos encontramos a las mujeres saliendo a las calles y desempeñando un papel claramente político, es decir, la demanda de la independencia. Esto es importantísimo porque las mujeres ocupan, ya no simbólicamente, sino realmente, un espacio antes totalmente masculino, gritan, demandan esa independencia, y lo que se ve claramente es que son gestos de raíz nacionalista, se estaban autoentendiendo como ciudadanas, pero también es un gesto claramente feminista, ¿no? Esta relación entre el nacionalismo o la política y el movimiento feminista es claramente una de las características del movimiento feminista árabe.
Las mujeres entraron en la universidad en 1929, es decir, que todo ese gran cambio que he señalado antes, la aparición de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, se desemboca en la llegada, en la aparición de las mujeres en la universidad. Ahí tenéis algunas fotos de, por ejemplo, Naima Layoubi, que fue la primera mujer licenciada en Derecho en el 31, o tres chicas que vestían de otra forma, es cierto, cuando fueron a obtener su doctorado en París, en la Sorbona. Quiero decir que la indumentaria de las mujeres en este momento también era muy variada. Aunque, insisto, mayoritariamente la opinión sobre el velo era negativa, es decir, hay que quitarse ese velo. Ellos lo entendían como una necesidad. Cuando se obtienen las independencias, claro, es un elemento, es un hecho importante, es un hecho que ellas aplaudieron, pero inmediatamente se dan cuenta de que quedan ausentes de los parlamentos. Las mujeres, cuando Egipto obtiene la independencia en el 22-23, no tienen derecho a voto y no tienen derecho a elección. Y eso les lleva automáticamente a salir de nuevo a las calles y a reclamar específicamente ya no el derecho a la independencia del país, sino sus derechos políticos como ciudadanas del recién Estado creado. Y estos movimientos, estas salidas a la calle de las mujeres, estas manifestaciones, no han dejado de producirse. La foto de la derecha muestra ya en los años 50 una manifestación de mujeres reclamando la eliminación del estatus, de la ley del estatuto personal, o que es, como antes ha dicho también Walid, la que rige las relaciones familiares de la mujer, es decir, la que rige el matrimonio, el divorcio o el repudio, la tutela de los hijos, la herencia, por ejemplo, que todavía los nuevos estados, incluso hasta hoy, se mantiene dentro de los estrictos, bueno, de los estrictos no, porque puede haber diferencias, límites jurídicos de la Sharia, mientras que el derecho internacional o el derecho público, el derecho administrativo en los estados nacionales mayoritariamente han salido y se han incluido dentro del derecho positivo. Lo que se entiende por derecho de familia todavía se mantiene dentro de los límites de la Sharia. Podéis entender que es una de las reclamaciones que todavía siguen haciendo los movimientos feministas, como digo, más reivindicativos y laicos, claro. Antes incluso del reconocimiento de la obtención del derecho a voto y a elección, que en Egipto aconteció en el 56, había ya una mujer, Aziza Ahmad Hussein, que era delegada ante la ONU. Esto no es más que muestra del interés de los gobiernos del naserismo, en este caso, por controlar un cierto feminismo oficial, pero que a pesar de eso iba consiguiendo algunas ventajas. Ya con el derecho al voto apareció la primera mujer ministra de Asuntos Sociales en 1961, Hikmat Abu Zaid. Es importante también para ver físicamente, ¿no?, estas mujeres de aquella época y su indumentaria. Al mismo tiempo, el feminismo árabe se internacionalizaba, tanto desde dentro del propio mundo árabe, las asociaciones o los convenios con los movimientos de otros países árabes aumentaban. Por ejemplo, en esa foto de la izquierda, con las mujeres sirias, ¿no?, se celebraban reuniones, se conocían entre sí, o también con otras mujeres de lo que entonces se llamaba el tercer mundo, ¿no? Bueno, supongo que todavía también, pero entonces era más fuerte, ¿no?, esa denominación. Y hay una foto curiosa de una feminista que fue la sucesora, por así decir, del movimiento de Huda Sharawi, conversando con Indira Gandhi. Pero al mismo tiempo también había unos contactos con feministas europeas. Es una foto curiosa de un viaje que hicieron Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir a la Universidad de El Cairo, que fue todo un bombazo para el momento, y ahí tenemos a todos los chicos y las chicas, profesores, estudiantes, recibiéndolos
en ese año también crucial, ¿no?, en la propia historia árabe. Y esta es otra foto también curiosa en la que luego ya Simone de Beauvoir se reunió más concretamente con un grupo de feministas egipcias. Quiero decir que el pensamiento de Beauvoir también era conocido por ellas. Nos podemos preguntar qué queda de este movimiento feminista laico, podríamos entender, liberal, progresista. Bueno, sigue existiendo este pensamiento, pero es verdad que cada vez está más amenazado por otra idea, que supongo que habrá que salir estos días, que es la mera noción de feminismo islámico, al que no me voy a referir porque me interesa más bien destacar justamente la existencia y la pervivencia de este otro tipo. Pero como digo, este feminismo tiene pervivencia, y esta mujer, Wasila Tamsali, que por cierto ha venido a España varias veces y tiene cierto predicamento entre movimientos de izquierda, entre partidos políticos de izquierda, sería quizá la figura más representativa. Es una abogada nacida en Argel, pero residente desde hace años en París, y que se define a sí misma exactamente como una mujer de cultura musulmana, feminista, laica y librepensadora. Tiene una presencia fuerte en la política francesa, se le ha consultado varias veces, ha ido al Parlamento muchas también, y formó parte de la comisión parlamentaria que discutió la preparación de la ley del velo. En fin, es autora de algunas obras que cito expresamente porque tiene traducción española, y esto es algo interesante porque todo este tipo de pensamiento, en general laico, tiene muy poco conocimiento, tiene muy poca traducción. Antes he citado algunos nombres sabiendo que no iban a sonar absolutamente de nada, y eso es uno de los déficits también que tienen las sociedades europeas para la defensa y el conocimiento, al menos, de todo este tipo de pensamiento. Pero sin embargo, a Wasila Tamsali se le ha traducido, y estas obras de El burka como excusa, Carta de una mujer indignada o Mi tierra argelina, que es una autobiografía de ella muy interesante, están traducidas todas al español, son fácilmente encontrables. Por definir en pocas palabras lo que sería su pensamiento. Naturalmente rechaza el discurso identitario en nombre del Islam y el concepto mismo de feminismo islámico. Es muy combativa al respecto. Ella reconoce que eso existe, pero se manifiesta, siempre que tiene ocasión, en contra de esta ideología, llamaríamos así. ¿Por qué? Pues porque cree en la existencia de valores universales aplicables a todas las culturas, algo que, como es evidente, no defenderá todo el mundo, ni desde dentro del Islam, ni tampoco desde dentro de Europa. Esto es importante. El tercer punto, es muy crítica con una cierta izquierda europea, sea política o sea intelectual, aliada con un culturalismo imperante y que termina por justificar el velo u otras prácticas discriminatorias en base justamente a la diferenciación cultural, al respeto, al relativismo, etc. Este es un punto muy polémico, pero sobre el que ella habla clarísimo. Y al mismo tiempo se queja, con cierta ironía, de que las mujeres veladas tienen muchísima más presencia pública en Europa, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, o en la sociedad civil europea, que mujeres como ella que no llevan velo. Entonces, dice, aquí se parece una cierta contradicción, y de una forma irónica dice, vamos a tener que ponernos velo para que se nos vea, más de lo que se nos ve. Este movimiento es muy importante porque es un movimiento surgido en Europa, que se llama claramente, bueno, en francés, ni putas ni sumisas. Es un movimiento civil nacido en los extrarradios de París, y que también, yo creo que es obligado mencionar este tipo de movimientos, porque, como es sabido, también en nuestra Europa el islamismo tiene presencia,
y tiene defensores y naturalmente también tienen presencia este tipo de grupos que combaten justamente el nuevo predominio del machismo en las comunidades musulmanas. Y este partido, con este nombre tan impactante, es uno de los más conocidos en Francia. Fue fundado por esta mujer, esta joven, relativamente, Fadela Amara, una mujer ya nacida, de origen argelino, pero ya nacida en París, y curiosamente, y hay que reseñarlo, tiene también una obra que está traducida al español y que yo recomiendo vivamente para conocer la génesis y la ideología de este movimiento. Son relativamente activas también ellas en la escena francesa, y esto que pongo aquí, en fin, no es seguramente lo más elegante que se puede encontrar, pero lo pongo porque también tiene su puntito de provocación y ellas son valientes a la hora de posicionarse, y porque también resulta fácil relacionarlo con la provocación y la risa. Después de todo lo que pasó con las caricaturas de Mahoma o con Charlie Hebdo y demás, ¿no?, donde la risa, la mofa de algunos rasgos propios de la cultura islámica, pues han costado lo que han costado, me parece también relevante el mostrar, aunque sea más anecdótico, este tipo de campañas. Hay otras más educadas, por así decir, y más elegantes también de ellas. Bien, como decía antes Walid, y cuando lo estuvimos hablando, creo que también hay que tener en cuenta, cuando hablamos del laicismo, tener en cuenta que se manifiesta también los rasgos fundamentales, ¿no?, la separación entre religión y política en movimientos estudiantiles, por ejemplo, y me parece relevante también mencionar este primer punto porque engarza con el darwinismo, con aquel debate importante que se generó en el Syrian Protestant College, porque a raíz de aquello los estudiantes, era un college privado, ¿no?, se manifestaron en contra y dijeron que o se readmitía a los profesores a los que se había expulsado por defender el darwinismo, se les reintegraba a las clases, o ellos salían fuera de la institución. Y eso fue un movimiento, fue la primera huelga estudiantil en el mundo árabe en una época tan temprana como 1880. Pero luego están toda la larguísima, importantísima tradición de partidos políticos árabes, claro, que están ahí también y que han tenido y tienen un papel relevante, tanto en la época colonial, que ya se gestan los primeros partidos, como el Hizb al-Watani, el Partido Nacional, el Partido de la Umma, que a pesar de este nombre no era un partido islamista, el Wafd, al que antes me he referido, el partido de Bourguiba, de Stur, ¿no?, son los grandes partidos, la época de los partidos que luchan contra los poderes franceses y británicos o españoles, Istiklal, marroquí, por ejemplo, y que después van a tener un desarrollo tras las independencias importantes, o el más conocido, el partido Baath, de tendencia panarabista. Naturalmente habría que referirse también a los partidos socialistas y comunistas, con una presencia relevante, importante en muchos de los países árabes, fueran de tendencia estalinista, pero también de tendencia trotskista, y que naturalmente muchos de sus dirigentes pasaron por las cárceles. Nasser encarcelaba con igual rapidez a los hermanos musulmanes que a los miembros de estos partidos de izquierda. Los movimientos sindicales, por supuesto, también relevantes en la historia contemporánea del mundo árabe, y más recientemente el movimiento, el activismo LGTBI, que se concreta en estos dos. Sabemos que hay muchísimos problemas, ¿no?, con la pervivencia de estos movimientos, pero el primero es un movimiento importante, radicado en Beirut. Es un acrónimo, Helem, pero que al mismo tiempo esta es una palabra que significa sueño.
en árabe y que tienen una revista también y es fácil encontrar documentación sobre ellos en internet. O el partido Kif Kif, o el movimiento Kif Kif también de defensa de homosexuales en Marruecos. Y por supuesto otros movimientos también más diversos surgidos, que a lo mejor estos nombres son hasta cierto punto más conocidos, los movimientos que estuvieron alrededor de las primaveras árabes, entre ellos Kifaya, por ejemplo, el movimiento Kifaya en Egipto, o Tamarrut, también, que significa rebelión, también en Egipto, o el movimiento 20 de febrero en Marruecos. Sí, movimientos con todo el apoyo de la blogosfera y de blogs y demás que también han salido relativamente en prensa. Y luego es verdad que también me pareció interesante, aunque de una forma ya muy puntual, hacer alguna mención a la creación literaria o a la creación cultural en general, porque es algo que se suele dejar fuera, ¿no?, cuando se habla de los movimientos progresistas, el laicismo. La creación artística se suele dejar fuera. Y me parece importante porque, aunque es verdad que hubo y hay escritores, novelistas de tendencia más conservadora, claramente islamista, pero hay que reconocer, como he dicho antes, que lo mejor de la cultura árabe, literaria o artística en general, ha estado representado y está representado por hombres y por mujeres que no se adscribirían de ninguna forma a movimientos islamistas. Este hombre, que está ahí, bueno, ya de muy mayor, fue y representó, ¿no?, es una figura a reivindicar, el intelectual egipcio más destacado. Tiene una autobiografía excelente, titulada Los días, traducida al español en este caso, y que es fundamental para entender cómo él se va alejando de un sistema educativo, por ejemplo, claramente medieval. Tiene la suerte de coincidir con el establecimiento de la universidad egipcia y cómo de repente se le abre un mundo nuevo, viaja a Francia, conoce a esta mujer, se casa con ella y bueno, y tiene una obra importantísima, toda escrita en lengua árabe, es decir, que no es un afrancesado como a veces se le ha querido descalificar, ¿no? Ciego, por cierto, ciego, y casado con esta mujer que fue su apoyo durante toda su vida, en fin, una figura, una pareja muy interesante. Bueno, Mais Ziadeh, ¿no?, una de las pioneras escritoras, también con alguna parte de su obra traducida al español, una libanesa también, emigrada a Egipto, el gran Naguib Mahfouz, ¿no?, que fue premio Nobel de Literatura en el 88. Leer la obra de Mahfouz también es entender toda la historia contemporánea de Egipto, y los personajes pues van a representar, van a simbolizar toda esa historia. Igual que ayer el profesor Mora nos hablaba, ¿no?, de la obra de Galdós y cómo aparecían allí, ¿no?, las tendencias ideológicas, los personajes que encarnaban ciertas tendencias. La obra de Mahfouz es exactamente igual. Es verdad que aparecen en algún momento figuras que representan pensadores islamistas, pero al mismo tiempo aparecen también otros muchos, ¿no? Y esta lectura, una lectura de la obra de Mahfouz desde este punto de vista merecería también, pues bueno, otra conferencia o más, ¿no? Ahí son dos fotos muy curiosas, muy poco conocidas, una con sus dos hijas y la otra con sus colegas, bueno, en esas famosas tertulias de los cafés egipcios, ¿no?, que tanto predicamento tuvieron. A su derecha la gran Kulthum, la cantante Kulthum, y a su izquierda otro escritor también muy conocido, Tawfiq al-Hakim. Y ahora ya, pues simplemente una nómina más de pasada de una poeta, Fatwa Tuqan, palestina. Yo creo que casi todos los que voy a citar tienen parte de su obra traducida. Este es un personaje muy curioso también, Sonallah Ibrahim, un egipcio, que es autor de una novela breve titulada Aquel olor, que fue una novela hipercensurada. Fue censurada por los poderes políticos, fue censurada por los editores,
en fin, no consiguió verla publicada en su país sino 20 o 30 años, 20, después de escribirla, y eso también nos permitiría hablar de la censura, es decir, de cómo estos hombres y mujeres, pues los escritores me refiero, los cineastas o los pintores incluso, ¿no?, han estado censurados por los poderes políticos o por la propia censura impulsada por los poderes religiosos, que también en los últimos años ha sido un elemento determinante en el panorama cultural árabe. El libanés Rashid Taif, miembro del Partido Comunista libanés, que después abandonaría. Taib Saleh, un sudanés, autor de una obra muy interesante, ambientada en Londres, una obra titulada Época de migración al norte, compleja, una obra compleja, y que tiene a los occidentales, a los europeos, como objeto de estudio, por así decir. O Huda Barakat, otra importante escritora libanesa. Y voy a concluir mencionando y recordando a un gran pensador laicista, este sí pensador, con una obra intelectual a sus espaldas verdaderamente importante, Sadek Jalal Al-Adham, que murió el año pasado en Berlín, pero que nació en Damasco. Nació en Damasco, estudió en la Universidad Americana, es filósofo, fue filósofo de formación, se doctoró con una obra sobre Kant, y que fue autor de dos obras fundamentales. Este autor no tiene obra traducida al español, lamentablemente, con lo cual también hay que reconocer que ha sido más fácil en la cultura española traducir literatura que traducir ensayo. Me refiero a los autores árabes. Como digo, dos obras fundamentales todavía prohibidas en la mayor parte de los países árabes, como fue Crítica del pensamiento religioso, el título es evidente, y Autocrítica de la derrota, ambas publicadas en el 67 tras la Guerra de los 6 días y la pérdida, ¿no?, la pérdida frente a Israel. De una forma muy autocrítica, como dice una de sus obras, arguía que decir, el estado de prostración en el que nos encontramos, o esta derrota que hemos sufrido, no ha sido simplemente una derrota militar, sino ha sido una derrota civilizacional. No estamos preparados para afrontar un mundo moderno, decía de una forma, digo, radical. Por regla general, los árabes continúan viviendo mentalmente en un pasado, dándole un valor al pasado exacerbado, mientras que es verdad que tecnológicamente están en el siglo XX o en el siglo XXI, pero la mentalidad en gran medida sigue todavía anclada en valores antiguos. Fue un gran defensor de Salman Rushdie cuando aquello era complicado en el propio mundo árabe, tras la famosa fatwa de Khomeini que le condenó a muerte, y esa obra anterior, La mentalidad prohibicionista, responde en gran medida a esa toma de postura y con una argumentación también de corte jurídico que no deja de tener importancia, es decir, hasta qué punto un representante del Islam chií tiene potestad para emitir una fatwa contra un escritor, Salman Rushdie, nacido en la India, de tradición familiar suní, en fin, cómo se articula, ¿no?, incluso jurídicamente, esa pervivencia o ese entremezclamiento entre lo religioso a la umma todavía y lo jurídico dentro de los estados-nación, que no deja de tener importancia. Bueno, es una figura, como digo, muy reconocida. Se le han dedicado jornadas de homenaje y varios congresos. Yo recomiendo que entréis en internet porque hay muchísima documentación sobre él, entrevistas con él y algunos de los congresos que se han celebrado tras su fallecimiento. Me quedo con él porque, bueno, entraremos en debate, pero quiero ser optimista y quiero pensar que, igual que he dicho antes con el feminismo, toda esta tradición de legado del pensamiento laico, del pensamiento laicista, pensamiento liberal, de una forma general, sigue existiendo, no vive en sus mejores épocas, desde luego,
y creo que tiene fundamentalmente dos grandes enemigos. Desde luego el islamismo, pero por otro lado también una tendencia, lo decía Wassila Tamsali, por parte o presente en las sociedades europeas, norteamericanas también, en Norteamérica también, que es una tendencia al esencialismo y a confundir realidades o derechos, ¿no?, culturales con un abandono de los derechos universalistas. Muchas gracias.